Hoy continuamos con el ciclo de periféricos, Miradoiro sexto, y os voy a decir que es como todas las presentaciones son especiales, ¿no? Pero en este caso es doblemente especial, porque con Alfredo fuimos compañeros y con Aldara yo le di clase y fui uno de sus tutores de final de carrera. Entonces es como muy familiar y como para mí o para nosotros pues se convierte en algo muy familiar. Os voy a contar dos cosas personales porque podéis entrar en la web y uno viene a esto también para saber si hay alguna cosa un poquito más y podéis entrar en la web y ver las cosas que hacen o lo que nos van a contar después y podréis hacer las preguntas que estiméis oportunas sin ningún problema. Yo me acuerdo de Alfredo, de un proyecto que tenía. Bueno, Alfredo era de estas personas que utilizaban, que todos envidiábamos, ¿no? Porque utilizaba el resto de las asignaturas para su proyecto. Que si las matemáticas para la forma, tenemos aquí el profesor de mi puño, que si la geometría para no sé qué, no sé cuánto, y tú decías, que si la historia para... Y le daba forma en su proyecto. Y yo flipaba, yo no estaba a ese nivel. Nosotros estábamos a no sé cuántos años luz de aquello. Y yo me acuerdo de un proyecto, ya entonces, un auditorio que eran los asientos circulares y que tú podías darte la vuelta y el escenario podía estar, o sea, no sé si lo recuerdo bien, pero y el escenario podía estar casi en cualquier punto, ¿no? Y ya ves que aún me acuerdo y debieron de pasar, no sé, pero muchos años, demasiados años. Entonces eso es que no solo me acuerdo de eso, me acuerdo de más, pero como es auditorio, pues vamos, por eso, entonces me parece extraordinario que hace mucho tiempo ya empezaba con lo de los auditorios y ahora lo tenemos hecho realidad, una versión de, seguro que pensaste y lo pensaste y tal, y Aldara, yo cuando le daba clase no sabía que era Alfredo hasta más adelante, hasta un día que no sé por qué, pues que era la hija y yo dije, no puede ser que tenga la suerte de tener a la hija de aquel al que yo miraba diciendo a ver, ¿qué es lo que es siguiente que se le ocurre? Y después tuve la suerte también de que me escogió como uno de sus tutores de final de carrera y tengo que decir que fue un placer. Fue muy fácil, es muy trabajadora, tenía un proyecto como eso, estábamos hablando ahora, que era como un invernadero, pero que el invernadero tenía muchas posibilidades, toda aquella fachada era muy difícil y lo resolvió muy brillantemente. Entonces me alegra mucho tenerlos a los dos aquí, nos hace especial ilusión que volváis a la escuela. Muchas gracias. A ti. Gracias por invitar. Entonces cuando queráis. Bueno, yo ya que nos dices todas estas cosas, voy a decir que a nosotros nos hace mucha ilusión también. De hecho, recibir la llamada aquel día fue una ilusión enorme por poder venir los dos y poder hablar de este proyecto. Y pues bueno, yo creo que ya voy a empezar. Nos ha comentado Patricia que algunos de vosotros vais a hacer un teatro en proyectos. Nosotros no lo sabíamos, pero que sepáis que vamos a contar algunas cosas relacionadas con eso, pero luego se puede hablar y habrá planos y todo para darle más vueltas a eso. A lo mejor no se dirige tanto la charla a temas concretos, pero los podemos revisar después. Y yo voy a empezar hablando de la implantación en el lugar. Digamos que esta charla va a tener más o menos dos partes. Una va a tener que ver con la sala, que se va a concentrar más en explicar a Alfredo, y luego está el lugar, que era muy complicado de resolver. Teníamos que hacer un auditorio para 500 personas en el concello de Logroño, y la parcela que teníamos era este montículo que veis aquí, que se trata de un monte que quedó dentro del casco urbano. Por aquí más o menos está la calle principal, la calle 14 de las compras, y después se han ido asentando por aquí todos los kilómetros urbanos. Está el centro de salud, hay un colegio, el campo de fútbol, han hecho un pabellón aquí también, y a nosotros pues nos tocó aquí. Entonces era muy complicado porque
no sé si a lo mejor en esta foto se ve mejor, estamos hablando de que era una especie de montículo que, como se puede ver, ya tenía una herida aquí, que digamos que durante el paso del tiempo, creo que en algún momento se dio de utilizar como cantera, se empezó a erosionar y acabó siendo un lugar de aparcamiento de coches. Entonces, esto es una problemática importante, ver cómo te asientas en un lugar con esta pendiente y después, sobre todo, cómo te conectas con esta calle, que es a la que tienes que conectarte para salir. Estamos hablando de que tienen que salir 500 personas de un auditorio y tienes que poder unirte a esta calle. Y entonces, esta es la parcela como estaba y vamos a ir viendo fases del proyecto para explicar un poco mejor esto. Aquí está el aparcamiento del que hablábamos y esta es una foto de la obra donde se ve la entidad de la sala y el problema que había aquí, ¿no? Teníamos que meter una sala gigante en una parcela puntiaguda que se va estrechando y con una pendiente muy grande. Entonces aquí se puede empezar a ver el ejercicio que hicimos de colocar un muro que iba a definir un espacio donde iba a estar la sala y después esa sala era un contorno después del cual íbamos a través de diferentes pendientes ir conectándonos a esta calle de la que hablaba antes que era tan inclinada. Entonces aquí se ve cómo quedó al final, se ve como aquí se intenta recuperar la topografía urbana y continuar con el monte y este muro sería el límite que separa los dos mundos, el entorno verde y la continuidad con el monte con ir conectándonos con esta calle que baja a través de plataformas urbanas. Y esto también es muy importante a la hora de un auditorio porque todas estas 500 personas que van a salir de aquí necesitan lugares en donde estar, sitios donde pararse a hablar. Entonces es por esto que generamos estas plataformas. La excavación que tuvimos que hacer fue muy grande. Es importante también pensar que de las formas que hay para colocarse en el entorno, hay una que puede ser colocarse encima de manera muy sutil y hay otra, y muchas otras, pero en este caso hay otra, que es intentar desaparecer. Pero claro, también tiene un coste, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer una excavación que en la parte más profunda era de 18 metros. Aquí podéis ver las fases de excavación donde tuvimos que primero bonitar esta parte de primera para después poder seguir excavando. Hubo que hacer corte con hilo porque había bolos. Estamos hablando de que era un terreno granítico con diferentes tipos de dureza de la roca, entonces hubo que tomar estas medidas. Entonces, sí. Como apéndice, la decisión de excavar siempre es polémica, ¿no? En este caso, como ya teníamos una preexcavación, pensábamos que continuarla era una solución más adecuada, ¿no? No estamos vendiendo que siempre hay que excavar y desaparecer el territorio. Pero en este caso concreto, pues se ha tomado esa decisión porque el lugar lo pedía, ¿no? Tal como estaba. Y también en este caso más importante aún, porque al estar en un monte elevado, si quisieras poner una sala que ya tiene una altura, que tiene que incluir todo el equipamiento escénico, claro. Cada vez que lo colocábamos fuera, nos aparecía un objeto de una escala, lo cual es curioso porque por la gente le causa impresión cuando entra en la sala porque, claro, lo ve como un espacio bastante pequeño, amigable, y cuando entra no se espera que la sala sea tan grande, ¿no? Vale, entonces, pues aquí reforzar otra vez lo mismo. El proyecto se trata de un muro que está dividiendo todo lo que hemos hecho aquí de intentar conectarnos con el monte a la misma cota, que es esa cubierta verde que veíamos, y unas plataformas que en este caso es una entrada secundaria a la escuela de música, que es una plaza que hace de balcón sobre las vistas hacia las bateas, y esto de aquí debajo sería el acceso principal al auditorio con la escalinata. Tenemos el acceso de camiones aquí, que esto explicaremos después la complejidad de este acceso que viene derivada de la topografía del sitio. Y bueno, queríamos también hablar de cómo se ha resuelto el contacto de la entrada con esta calle inclinada. Aquí os estoy poniendo el ejemplo de lo que teníamos enfrente, ¿no? Como podéis ver, esto es un problema que os vais a encontrar 1000 veces, que es, tú tienes digamos, un espacio plano, que es el de tu arquitectura, que se tiene que conectar con la topografía. En este caso era eso, rarísimo. Entonces enfrente pues
estos pues hicieron un montón de escaleras que van salvando la altura, barandillas que necesitan porque claro, si no aquí ya te caes, un alabeo, es el centro de salud, entonces las ambulancias aparcan aquí de lado y tal, entonces digamos que es una cosa que tiene complejidad. Nosotros lo que hicimos fue esta escalinata, que es de algún modo es como lo que ocurrió en el Renacimiento, donde tú tenías los edificios ideales y las escaleras hacían una transición entre la topografía y la escalera. Lo que pasa es que nosotros, por la topografía que tenemos aquí, en vez de salirnos la escalinata típica que va de más a menos, pues nos sale invertida. Pero no es un problema porque tú, a medida que la coges, ya vas evacuando y ya te vas uniendo al espacio público. Entonces, bueno, aquí está lo que estaba hablando, ¿no? Este sería la escalinata ideal que al encontrarse con el terreno se corta. Y esto es lo que hemos hecho nosotros. De alguna manera también nosotros antes teníamos todo el terreno verde aquí y era una forma de geometrizar el espacio y no condenar a la gente a salir solo por la entrada accesible. Podríamos contar mil cosas aquí, por aquí es por donde entra el camión, pero esto yo creo que no vamos a hacer. Uno de los graves inconvenientes que tiene el proyecto es que, lo que está mal del proyecto, es decir, que no hemos sido capaces de resolver, es que no tuvimos un acceso de material, del escenario y a la programación, porque al estar semienterrado y con el coste que supondría tener que tener un acceso privado, teníamos que tener por el mismo lado el acceso de mercancía, digamos, de material y el acceso público. Entonces teníamos que congeniar las dos formas. Como por encima de la calle es de una dirección hacia arriba, entonces la descarga era realmente complicado entrar para descargar. Entonces tuvimos que, en una parcela muy pequeña, intentar meter pues el hall, el acceso de los camiones y el acceso, digamos, privado. Entonces todo se acordonó ahí, ¿no? Tú si tienes una cota y va inclinada a la calle, solo hay un punto en el que te puedes conectar allí. O sea, digamos que aquí ya se empieza a enterrar y aquí está increíblemente enterrado. Entonces, mira que dimos vueltas a esto, pero bueno. Como hay una solución, nosotros lo hemos encontrado. En cambio, lo que hace es venir aquí y entra marcha atrás aquí, entra hasta los 18 metros y aquí tiene la zona de acceso. Cuando quedas hacia atrás se puede seguir utilizando la zona privada. Como la carga no es habitual, sino que es pues, puntual, no tiene por qué coincidir con el acceso del público, lógicamente, pero es algo realmente extraño. El acceso del camión es súper importante. Siempre que podáis, hacer un acceso por detrás. Es súper importante porque pensad que en los este caso compañeros de no teatro más remedio. vienen con escenografías, cosas grandes, bueno. Por ahora no se quejan, pero se quejarán, supongo. No sé. Fue interesante porque también sirvió para la obra, para temas de carga y descarga y de trabajo en la obra. La rampa les valió para todo. Entraban todos los camiones por ahí, descargaban, las grúas, todo. Y por donde íbamos a ver... bueno, esta es la escalera desde arriba, que también tiene la singularidad de la barandilla, que en vez de querer hacer una barandilla perpendicular al acceso, o sea, a los peldaños, hemos hecho una barandilla que te va señalando por dónde ir a la escuela de música, que se ve por aquí subiendo, o directamente al auditorio. También nos hacía falta cambiar el lenguaje porque con la escalera que habíamos hecho, las barandillas rectas suponían un problema. Entonces, estuvimos trabajando en eso. Esto es como se ve desde arriba. Después también hay un elemento importante que es el ascensor, que fue una condición que aparecía y desaparecía mientras hacíamos el proyecto. Y digamos que se hizo bastante presión política para que se hiciera y finalmente hubo que colocarlo. Y bueno, aquí se ve que es lógico que hacía falta el ascensor también porque teniendo en cuenta que aquí están todos los equipamientos, esta es la pendiente que hay que salvar y digamos que el ascensor hace una función. Nuestra idea para integrarlo era conectarlo con el muro. Cierto es que a nosotros hicimos esfuerzos para intentar que fuera tal vez un ascensor inclinado, que fuera siguiendo la dirección que ya marcaba el muro, pero por temas económicos y otros, al final decidimos que el muro se despegase del perfil y colocarlo así. Entonces, bueno, digamos que el ascensor, que después vamos a ver fotos, cogió bastante identidad, a lo mejor no la que nos gustaría, pero bueno, con ello trabajamos. Cuando conceptualizamos el proyecto siempre era la idea de hacer un solo muro, ¿no? Si hubiéramos podido hacer un muro único y no hacer nada más y hacer un mundo de separar dos mundos a través de esa pequeña murallita, ¿no?
Para que después, claro, sale el hall porque no te cabe, sale, el bus se tiene que esperar para convertirse en ascensor. Entonces, bueno, manipulas lo mejor que puedes dentro de lo que se puede. Aquí también os recuerdo otra vez lo de intentar que la cubierta se conecte con el monte, remover el perfil y cómo hemos ido haciendo estas diferentes fotos para intentar conectarnos con la calle, para dar accesibilidad y espacios públicos. Cosa que es muy importante también pensar que tenemos un monte donde no hay casi espacio plano en donde estar, entonces también se hizo un esfuerzo en eso. De hecho, no sé si se va a ver aquí, no se va a ver. Es interesante ver que el proyecto, a pesar de la identidad que tiene, esto se recupera como espacio público de estar, abierto, toda esta plaza que vamos a ver por las imágenes está muy bien y todo esto también. Digamos que casi la superficie por completo se convierte en el espacio donde se pueden estar libres. Vale, esto también tiene que ver con lo que hablábamos de la integración con el monte. Esto es antes de que hiciéramos el modificado durante el proyecto, teníamos un muro delimitado porque no se podía acceder a la cubierta, pero finalmente sí que hicimos accesible la cubierta. Hicimos un modificado porque nos enteramos cuando estábamos haciendo la obra de que había botellones. Entonces empezamos a pensar, Dios mío, ¿qué va a pasar si...? No, es que son unas vistas espectaculares. Entonces pensamos que podía la gente pues saltar el muro y ponerse allí, y claro, estaba calculado no para la acumulación de personas, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay muchas probabilidades de esto, entonces solicitamos el poder reforzar la cubierta, reforzamos la estructura y que ese muro ya no fuera necesario y que fuera público. Es una decisión importante porque debajo está la sala, lo que quiere decir que hay una gran luz que se salva con unas cercas, entonces son 22 metros de luz. Hubo que afinar mucho la estructura, arriba, mucho trabajo de cálculo para que arriba se puede hacer conciertos. Hay 1 tonelada por metro cuadrado de resistencia y que se puede, incluso pequeñas ambulancias pueden circular por arriba. Claro, una vez que haces accesible ya tienes que cumplir con todo, no hay medios. Tiene una pequeña pendiente, un 3% para que se puedan hacer. Este es el espacio que quedó arriba, que iba a ser igual si la cubierta transitable, solo que con riesgo, ¿no? Y entonces la gente lo usa mucho, está bien. Ahora falta que haga un proyecto de urbanización, a lo mejor, ahora mismo está como la de luz y un poco de eso. Esta es la cota que hablábamos intermedia, la de la plaza con el balcón hacia las vistas, que como podéis ver, esto es simplemente un muro que está marcando el límite entre un lugar y otro. La fachada simplemente tiene unos huecos, estos aparecieron nuevos, que después vamos a hablar un poco de ellos, y poco más. Yo diría que la formalización es un muro y principios de estabilidad estructural, ¿no? Si quiebras un poquito el muro, pues ayuda, ¿no? Lo vamos a duplicar 2 veces, dentro y fuera. Dentro por acústica, vamos a pegar la forma más adecuada a la acústica, y por fuera, estructural. Al final todo es mentira, porque al final, al calcularlo, tuvimos que calcularlo con empujes, no considerando el quiebre, ¿no? Pero bueno, la idea conceptual es esta, ¿no? Estas son las vistas. Se intentó hacer un espacio de lugar, entrar... bueno, este sería el acceso a la escuela de música. Entonces intentábamos primero llegar por una especie de calle y ir descubriendo el espacio hasta llegar al espacio abierto, que aquí ya se intuye. Aquí tiene estas vistas que están muy bien, de las bateas, todo es como una especie de balcón hacia la costa. Vamos a utilizar esta técnica 3 veces en el proyecto, ¿no? Que es un poco, bueno, a mí me interesa un poco la filosofía, ¿no? Kant tiene un concepto que es la relación entre lo bello y lo sublime, ¿no? El concepto de lo sublime es un poco, incluso abarca la idea de sorpresa o incluso de terror, ¿no? De la sensación que uno siente cuando lo bello es como nos tranquiliza, ¿no? Nos gusta, y lo sublime es como que te produce una sensación extraña, ¿no? Entonces jugamos con ese pequeño juego siempre de, bueno, a nivel de escala humana, llegar apretando, descomprimiendo, relación con las vistas, ¿no? Esa pequeña sorpresa, ¿no? Esto es el acceso desde la cota de acceso al auditorio, donde estaba la escalinata que vimos antes, a esta plaza que hay arriba. La idea de muralla está muy clara, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Perforar mínimamente la piel y dejar esa muralla quebrada ahí que actúa bajo la luz y que va sombreando diferente a lo largo del día, un poco como ese efecto del barroco, ¿no? El ascensor. El inevitable despegue del terreno se resuelve intentando ser lo más simple posible y
bueno, el hormigón tendría que ser otro tratamiento, no hubo más presupuesto porque estaba dentro, al final era como una mejora, decimos, que no entra dentro del presupuesto, entonces digamos que la hacen porque la postura se ofrece a hacerlo, ¿no? Porque no había presupuesto para hacerlo. Entonces el control ya es... Claro, ahí ya era un proyecto casi de ellos, bueno, nos respetaron la forma, incluso abajo nos estamos peleando para que no lo hicieran como nosotros queríamos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Y después nada, aquí tenemos ya la planta baja seccionada. Aquí se puede ver cómo estamos hablando de que es un recinto que tiene que ver con la topografía, que tiene dentro otro recinto que va a ser la sala. Es un recinto dentro de otro. Y el hall, normalmente lo que dicen es que tiene que ser un tercio del espacio de la sala, ¿no? No, a lo mejor la mitad siempre, ¿no? Al menos la mitad. Claro, toda esta gente sale junta y tendría que entrar aquí. De hecho, nosotros en la inauguración estábamos aterrorizados por ver si iba a entrar la gente. Milagrosamente entró, no nos lo podíamos creer. Pero claro, digamos que por la forma de la parcela propia y por cómo te tienes que conectar a la calle, el espacio se redujo mucho. Y en este caso preferimos dejar espacio exterior público e intentar conectarlo lo máximo que se pudiera para que se entendiera que era todo el mismo espacio. Entonces, digamos que este muro... Cuando vais a un hall, intentar siempre que sea un espacio de tipo plaza, ¿no? Que la relación ancho y alto no sea una calle, ¿no? No sea un pasillo, ¿no? Nosotros queda un pasillo. Entonces, bueno, hicimos lo que pudimos para que no pareciese un pasillo, ¿no? Entonces, digamos que quebramos el límite de esta boca que queda entre los muros, también para que no se vea como una línea que hace un límite entre un espacio y otro, intentábamos hacer esto. Y entonces, bueno, tuvimos un problema que durante la obra, nosotros cuando teníamos proyectado esto no teníamos vidrio reflejante, pero al final durante la obra lo cambiamos y nos dimos cuenta que claro, al reflejar la luz exterior pues no conseguías ver el interior más que a las noches, que sí que se ve. Y hemos sustituido eso pues porque puedes ver las vistas, que también tiene su gracia. Digamos que este esfuerzo que teníamos por el límite desde el exterior no se consigue tanto, pero desde el interior sí que se conserva un poco esa idea de estar dentro fuera. Bueno, lo que veis aquí es una exposición que hicieron durante un tiempo. Vamos, la idea es ver la permeabilidad de este... Desde dentro a fuera se consigue esa permeabilidad. La hemos perdido de fuera a dentro, ¿no? Pero es curioso porque esos paneles casi reflejantes cogen, como descomponen el paisaje que está al otro lado, que son las bateas y tal, y entonces dos como paños desconstruidos, ¿no? De imágenes extrañas de repente trozos del paisaje que está del otro lado, ¿no? Pero involuntariamente, ¿eh? Aquí se ve el techo del hall, donde se ve pues, esta idea de que tendría que ser el ancho por largo debería estar más equilibrado. Y bueno, se ve un poco todo el falso techo que tuvimos que hacer. Esto tiene que ver bueno, pues con... Ahora lo veréis, el falso techo es otro... A mí nos gusta hablar de las cosas que pasan en la obra que al final te tienes que en la propia obra cambiar, ¿no? No queríamos hacer esto tuvimos que hacerlo por un tema de que la obra se equivocaron al hacer la ejecución de la obra. Esto era la fase que así nos hubiera gustado y queríamos el proyecto, pero desgraciadamente pues lo han hecho mal, tuvimos que resolver un tema de instalaciones, tuvimos que resolver un tema de estructura que encofraron mal y bueno, no vamos a hablar de estas cosas, pero esa era la imagen que queríamos pura, ¿no? No meter un falso techo allí y tener que resolverlo. Tuvimos que hacerlo por no tener que decirles que tenían que derrumbar toda la estructura que habían hecho, ¿no? Entonces el proyecto cambió en esto bastante, ¿no? La solución que hemos dado es, bueno, pues no es la que quisiéramos, pero pues la tuvimos que darla así, ¿no? Entonces al final quedó ese falso techo para resolver algún problema, que resuelve de dentro a fuera y ya está. Y tuvimos que tapar aquello que era más puro, más de un solo golpe, ¿no? Aquí volvemos a la planta para volver sobre esta idea de un recinto dentro de otro, ¿no? Aquí tenemos un esquema de, bueno, no recuerdo qué era esto, pero digamos que también explica un poco eso, ¿no? Como tenemos un recinto que es irregular, que tiene que ver con la topografía del sitio y con la forma de la parcela propia, y tenemos una topografía regular, o sea, un recinto regular que es este rectángulo que contiene la sala, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo se hace la distribución como si fuese un imán. Algunas estancias se pegan al perímetro, otras vienen a hacerse ortogonales para conectarse con el perímetro que tenemos de la sala. También el tema de la acústica a la hora de los muros, pero constreñido en el perímetro de la sala también. Digamos que aquí esto del lenguaje de la planta y la resolución
la misma ha tenido mucho que ver con eso. No sé si tú quieres hacer alguna sobre este tema. Sí, bueno, esa imagen está tomada de un libro que se llama la idea del recinto, creo que se dice en italiano, ¿no? La idea del recinto, ¿no? Y tiene que ver con esa conformación geométrica de las cosas, ¿no? Que a veces es ortogonal y otras veces se adapta al territorio, ¿no? Y cómo se organiza y se articula dentro de ese saco, de esa bolsa, ¿no? Las cosas, ¿no? Y siempre hablamos siempre de geometría ortogonal o de geometrías, digamos, más deformes, ¿no? Y yo creo que hay que revisar siempre esos lenguajes, ¿no? Y no tenerlos como claros. Yo trabajo con la recta y el ángulo recto, yo soy deconstructivista y trabajo moviendo la línea, sino que quizás hay que repensar esta forma más natural de la propia materia de organizarse según sus necesidades, ¿no? Y no ser tan purista, a lo mejor. O por lo menos tener ese gradiente posible entre las posibilidades. A veces hay que ser geométrico, como Neutra, que lo hace fantástico, y otras veces hay que saber desplazar el movimiento, ¿no? Y a veces hay que articular esas relaciones entre una cosa que es, digamos una geometría irregular y una geometría que es regular, ¿no? En este caso no había otro remedio, había que articular de esta manera la transición, ¿no? Esta planta da lugar a espacios de este tipo, pasillos que se quiebran. Bueno, aquí se vuelve a ver el falso techo del hall, el perímetro de la sala exterior en el hall. Aquí también podemos empezar a hablar de la textura. Hemos trabajado mucho por el tema de la acústica, porque nuestro auditorio además tiene una escuela de música que pequeñita, muy pequeñita. Son 3 aulas. Una aula teórica, otra aula un poco más grande y otra en segunda planta, que luego vamos a ver. Y entonces hemos trabajado todo el tema de la acústica mediante difusores que hemos diseñado nosotros, con listones de diferentes anchos, que aquí es curioso también decir que cuando estábamos haciéndolo con el carpintero nos comentó que en otra obra que estaba haciendo estaban colocando los listones todos iguales, porque en ese caso era para algo estético, no le hacía falta esto, y decía que producía un efecto de moaré, como de que te mareaba un poco. Entonces el hecho de hacerlo así nos vino bien porque... Bueno, nos dio la probada, vamos. Yo creo que le gustaba el invento. Además acústicamente está muy bien porque produce difusión y ayuda. Entonces, bueno, aquí se ve la segunda planta que ya os avanzaba antes. Aquí está el aula que veíamos en doble altura, la que estaba en planta baja. Otra aula grande que tiene un espacio de conexión entre una y otra, que después vamos a ver también. Y camerinos. Entonces, y esta es la plaza que veíamos antes, que tiene un acceso independiente mediante un patio. El patio es por seguridad, porque evitar el vandalismo se puede cerrar por la noche para que no puedan entrar con facilidad. Queríamos hablar también de estos huecos que hay aquí, porque esto fue una decisión que tomamos durante la obra, que, bueno, aquí os contaba, ¿no? Que este aula es en doble altura, entonces cuando estábamos en la obra ya podíamos subirnos a este forjado y ver esta aula. Entonces antes de que cerraran este muro, vimos que existían estas vistas, que claro, como habíamos hecho todo esto de dejar los mínimos huecos, ponerlos dentro del patio, pues nos estábamos perdiendo un poco esto. Entonces decidimos intentar hacer un hueco aquí, pero esto era súper complicado, porque claro, el hueco que quedaba bien era con esta forma, que reproducía el falso techo, pero fuera el alzado era muy complicado de hacer. Entonces aquí le dimos 1000 vueltas. Finalmente decidimos hacer estos dos, que conservaban un poco las vistas, bueno, aquí está la imagen durante la obra, y que el falso techo llega hasta ellos, quebramos el falso techo para intentar ajustarlo un poco y así hacer estos dos huecos, a bocina a un lado, aquí menos, para intentar integrarlos dentro de lo que tenemos aquí, porque si os fijáis aquí las geometrías son rectángulos pequeñitos y aquí necesitamos una ventana grande para que se vean las vistas. Entonces digamos que esto es lo que fuimos trabajando para intentar integrarlos un poco. Es esta historia que siempre tenemos, ¿no? De cómo cuánto del interior pasa al exterior y cuánto del exterior pasa. ¿Qué relación hay entre interior y exterior? ¿No? El barroco se dice que son espacios sin puertas ni ventanas, ¿no? Es como esa idea de que lo que pasa dentro no sale afuera, ¿no? ¿Qué relación tiene que haber entre lo que hay dentro y fuera? ¿Cuándo permea? Normalmente cuando piensas el interior o piensas un proyecto de dentro a fuera, cuando llegas afuera y dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿No? Si lo piensas de fuera adentro, llegas adentro y no sabes cómo distribuir aquello, ¿no? Entonces, hay que siempre estar entrando y saliendo, ¿no? Ya que no podemos estar dentro y fuera a la vez, por lo menos hacemos así, ¿no? Como cuando vas en el tren, ¿no? Pues, miras, no puedes ver los dos lados del camino, ¿no? O vas así o no puedes ver la vista, ¿no?
Bueno, pues, ahí sí que hay que hacer ese estudio, ¿no? De qué pasa dentro y qué pasa fuera, ¿no? Al final esto quedó resuelto de esta forma, que conseguimos que aportase bastante luz a la sala y la manera de resolverlo para que nos encajase dentro de lo que teníamos pensado en la sala fue hacer unos abocinados, unos planos inclinados y hemos puesto todo un pladur acústico que se va a ver después, que este sí que nos hace el efecto del muere, que no contábamos con ello. Bueno, teníamos solución, que era pintar algunos de los agujeros para romper la trama. Yo me ofrecía yo a pintar, pero no me dejaron. Entonces quedó así. A lo mejor Espero que algún día a... iré y pintaré de blanco, uno sí, uno no, para que no desaparezca el efecto. Aquí abajo podéis ver los sonados de señales, ahora en blanco. Tengo la composición. Otra imagen desde otro lado. La idea es que en la zona, en el campo de los músicos hay difusión y todo lo que sale para arriba, aparte de que los planos son irregulares para que no se pongan frecuencias de resonancia en la sala, que no haya paralelismos grandes entre dos planos que produzcan frecuencias de la resonancia, a la vez tener un grado de coeficiente medio de la sala de 0,3 para cuando se ensaya es lo más adecuado, porque si no los músicos se cansan, digamos, si estás mucho tiempo tocando y hay mucha reflexión, al poco tiempo tienes que parar, porque te cansa, ¿no? Entonces, para poder ensayar bastante tiempo, el coeficiente para salas de este tipo es 0,3 y difusión para que la música no les venga con frecuencias, digamos, separadas. Y bueno, estos son los huecos que quedaron aquí. Hicimos, digamos que los abocinados aparecieron y empezaron a reproducirse por todo el proyecto, luego vais a seguir viéndolos. Este es el aula de arriba, esto que se ve aquí es el cuartito que tiene un vidrio acústico para separar uno y otro, sobre el que te puedes asomar a ver el otra aula desde la que veíamos esas fotos. Pues nada, esta es otra aula también, con el criterio igual, el plano acústico y la difusión. La salita esa permite al profesor controlar las dos aulas en caso de que quiera controlar las dos aulas. Y después hemos intentado crear lugares también, bueno, el abocinado aparece otra vez aquí, hemos hecho un banco que nos recuerda un poco a los bancos de los monasterios, al lado del hueco, esta ventana del patio de acceso, y si puedes ver también todo el tema de difusores y las todas las carpinterías están integradas dentro de la resolución. Es fantástico porque no salió muy cara la puerta. Y cuando tienes el listón gordo, sobre todo en el borde, tú abres la puerta y parece una puerta gigante, es una puerta normal y corriente, da una impresión, parece mejor de lo que realmente es, ¿no? Son 4 listones sobre un tablero, pero cuando abres la puerta, la verdad, no tenemos foto aquí, pero la verdad que sí que da buena sensación. Y después, también durante el proyecto, nos llamó el director de la Escuela de Música que a ver si podíamos hacer esto para que pudiera convertirse en un conservatorio. Entonces, hacía falta una biblioteca, entre otras cosas, entonces, bueno, diseñamos este mueble en el hall que tenía independiente la Escuela de Música, pues para que pudieran tener un espacio de biblioteca. Y, bueno, pues, recepción y también para el almacenaje de los instrumentos de los profesores y estas cosas. Y todo esto a vosotros puede servir por la idea de cuánto se puede cambiar un proyecto en una obra, ¿no? Hay una limitación que es el 3% de precios nuevos, que es bastante fastidiosa y que nos ha dolido la cabeza todo el proyecto, pues un porcentaje muy pequeño lo limitan, ¿no? Entonces, con eso tenéis que tirar, ¿no? Yo os aconsejo cuando hagáis proyectos, meter siempre partidas en el presupuesto que no vais a utilizar, pero que están ahí por si las necesitáis, y así no hay precios nuevos, ¿no? Entonces, un trocito de madera, un trocito de no sé qué, es un buen truco. Y equivocaros en la medición también. Bueno, aquí la imagen del techo del hall, donde se ven los abocinados de los que hablábamos. Después es curioso la escalera de la Escuela de Música, que al final quedó mejor la parte que sube a las instalaciones que no va a nadie a la parte pública, pero bueno, pues sí. Y ¿qué más? Después aquí, a ver, es que no recuerdo por aquí. Ah, vale, muy bien. Y yo creo que ahora ya, si quieres juntos, continuar tú. O si quieres sigo yo, pero... Sí, vamos, sí, también. Paso. Sí. Bueno, este es el otro efecto sorpresa típico de las salas de concierto, bueno, es la preciosidad, la bombonera de la Fenice, ¿no? Es cómo se entra y de repente uno lo sublime otra vez, ¿no? Este efecto de entrar y ver esa magia
de la sala, brillante, con luz, ¿no? Nosotros nos interesaba este tipo de efectos y queríamos seguir con esa idea, ¿no? Pero lo hacíamos invirtiendo, ¿no? En vez de la luz, la oscuridad, ¿no? El central finito, yo imagino que lo conocéis, tiene un efecto óptico que es te mete por un tubito muy apretado y subes una escalera y te sueltas dentro de la cúpula celeste, ¿no? Ese efecto de comprimirte para después, no hay nada más en prender la cúpula celeste, entonces si no te comprimen una cúpula que reproduce poder, no sientes esa sensación de efecto, ¿no? Nosotros en la sala queríamos hacer algo parecido, pero no teníamos el mismo tubo, teníamos un tubito mucho más pequeño que era simplemente la transición para entre el hall, digamos, el espacio exterior de la luz para meternos en la oscuridad, ¿no? Pero bueno, lo que pudimos intentamos que se pareciese a esto, ¿no? Entonces la primera imagen que ves es simplemente unas pocas butacas y dices, bueno, ¿qué es esto? Y cuando entras la sala no es una boda celeste, pero es la idea de unos paneles que lo que hemos hecho es que están fuera de escala, ¿no? Bueno, su tablero normalizado es 1,22 por 2,44, pues esto es 2,44 por 2,44, es decir, dos tableros juntos, es una escala grande para lo que es un tablero acústico, flotando en el espacio negro y colocado acústicamente para distintas posibilidades, ¿no? Están motorizadas las barras, se pueden cambiar, se puede modificar la posición en función de lo que se va haciendo, ¿no? Y la idea era jugar con hacer desaparecer la sala, ¿no? Hacer que frente a la idea de sublimarse con los ojos, pues dejarlo en un espacio negro que tú no tengas conocimiento. Cuando la gente que va a actuar ahí lo ve y son por fin una sala negra, ¿no? Parece que les encanta porque les ayuda a que la gente se meta en la obra, ¿no? Y bueno, así lo hemos pensado y entonces los dos son conjuntos de color, es ese dorado de la madera y de las butacas, ¿no? Claro, las butacas, al tener algo que después explicaremos cómo se configuraron, pues claro, ha cambiado un poco la configuración. Veis que las butacas están ligeramente separadas, tienen cada uno sus apoyabrazos, no se comparten, bueno, tienen una pequeña seguridad que hace que las geometrías tengan alguna forma, ¿no? Bueno, la idea de lo dorado, lo negro, viene un poco del elogio de las sombras, de Tanizaki, ¿no? Cuando cuenta esa idea de cómo aparecían las mujeres que le quitaban la cara de blanco, el oro, los jarrones. No tenía un sentido europeo del oro, ¿no? Como algo que brilla, que es ostentoso, que se coloca como un reloj de oro o algo así, ¿no? Sino que es apagar el brillo y dejar ese brillo contenido, ¿no? Que se ve muy bien en la película de Hiroshima Mon Amour, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Matar la luz y enfocar dentro de la oscuridad sus focos de luz, ¿no? Y deshacer la esquina también para que no se sepa qué forma tiene la sala, ¿no? Porque geométricamente la relación es rectangular, una proporción que es la mejor para la acústica, pues tú no tienes por qué tener esa sensación, ¿no? Esto se hace no solo con la oscuridad, también se hace con la luz, ¿no? Esta famosa casa que tanto me gusta de Mies van der Rohe, ¿no? Cuando de repente decide poner los pilares en el centro en vez de las esquinas, ¿no? Y poner el vidrio en la esquina para descontextualizar y hacer desaparecer, en este caso, la casa, ¿no? Dentro del espacio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las tipologías, primero para que sepáis cómo era la sala y después explicaremos cómo optimizamos eso y cómo llegamos a hacer las cosas, pero para que tengáis una idea general antes de empezar, ¿no? Bueno, lo que nos explicamos es en un auditorio normal, con filas, con un escenario y nada más. Eso sí, tenía que servir para muchas cosas. Para muchas cosas. Y bueno, nosotros lo que hicimos es primero que se pudiera sacar y poner las butacas. De tal forma que si se hacía teatro, pues podríamos eliminar las butacas que tenían menos visibilidad, porque cuando se colocan las patas, esto se llama las patas, dentro de la caja negra, la caja escénica, pues lógicamente el ángulo visual de estas butacas se pierde mucho ángulo a los espectadores. Entonces, que pudiera organizarse en función de lo que necesitasen, estas patas se pueden colar de muchas maneras y son súper flexibles, entonces, según la organización que necesites y la obra que sea, pues quitas o pones butacas, o si es pues, toda la sala, pues incluso reducir el escenario, aumentar el número de butacas para representaciones tipo conferencias, cine. Entonces podían hacer cine, ellos tenían un cine, se lo quedó un chino, se montó un chino allí, entonces ellos lloraban por su cine, por tener un sitio para hacer teatro, y una organización de teatro bastante buena allí, que es bastante operativa y que
hubo siempre una demanda de Es hacer allí una importante obra. también que las asociaciones culturales de teatro tienen producción propia, o sea, que poder darles una sala que fuera versátil, podían ellos jugar con eso, porque no solo se trataba de las funciones itinerantes que hubiera, sino de ellos poder hacer algo para su sala, ¿no? Incluso se podía poner mesas, compartir para charlas más informales, se podía hacer teatro central, es decir, desaparece el escenario y debajo del escenario hay posibilidad de colocar butacas con esa posición, e incluso pues, colocar el escenario donde te dé la gana, un poco lo que venía de hace mucho tiempo, se quita una butaca así, una no, y hay distintas posibilidades de organizar según como quieras, ¿no? Bueno, ahora os voy a contar un poquito eso que habéis visto así, qué historia tiene un poco, ¿no? Entonces, bueno, las tipologías normalmente de teatro, si estáis con ellos sabréis que hay muchas, pero la principal es boca, central y proscenio, ¿no? Entonces, Gropius desarrolló un concepto de flexibilidad que yo le llamo conmutadores, ¿no? Lo que hace es, o tienes una o tienes otra. En el teatro del mundo, lo que hace es una especie de superficie circular enorme, ¿no? Que al girar con el escenario céntrico permite que sea central o de proscenio o utilizar el escenario dentro, ¿no? Para eso tiene que movilizar todo el público y todo el centro del escenario, girarlo con un mecanismo que, bueno, es inasumible para un pequeño teatro. Entonces, había que ver cómo podíamos conseguir esa flexibilidad sin tener que mover esto, ¿no? Después, más adelante, Polieri empezó a hablar de espacios singulares, ¿no? De, bueno, cinéticos después incluso, pero sobre todo de la singularidad del tipo, ¿no? Hacía como un escenario para cada obra, donde se podía producir, pues, que se vea hacia un lado, hacia los 12, hacia los 3, alrededor, incluso escenarios fragmentados, ¿no? Que se parece un poco a esta última opción que veíais antes, ¿no? Había un pequeño ejemplo que es de Teatro Laboratoire en París, ¿no? Que hacían pequeños experimentos en salas muy pequeñitas donde producían la zona rayada, es la zona donde se puede actuar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es casi boca, pero también utilizan el cuello y algunos de los pasillos, o central utilizando los pasillos, y sobre todo tenía esta configuración fantástica, que era que se actuaba entre las sillas, ¿no? Esto se puede hacer para muy pocas personas, pero si tú quieres tener 500 butacas, claro, esto ya en la visibilidad se complica bastante, ¿no? Y era muy difícil de conseguir, ¿no? Entonces, esto cambia un poquito, aunque sea a pequeña escala, el concepto de las tipologías. Es una disolución de las tipologías, ¿no? Y aquí es donde entra el concepto de obra abierta. Yo me encontré con Humberto Eco, su libro Obra Abierta, que realmente fue gracias a José Ramón Alberto, profesor de la escuela, ¿no? Que nos habló un poquito de esto y yo empecé a leer sobre este tema. Digamos que lo que es obra abierta, o que es una obra abierta, es esa, digamos, la relación entre el compositor y el intérprete se modifica. No hay alguien que construye algo y el intérprete lo disfruta, no es una obra cerrada, yo hago la obra así y tú simplemente la interpretas o tú la escuchas, eres un usuario de esa obra, sino que el compositor va a dejar variables abiertas que van a permitir que el usuario termine la obra de distintas maneras, incluso algunas sorprendentes que el compositor no tiene previsto, ¿no? Esto deja una forma de pensar diferente, ¿no? Porque Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, ha hablado un concepto que viene del mundo griego incluso, ¿no? En la idea de cómo se tiene que hacer el discurso. Pensamiento rápido, pensamiento lento, ¿no? El pensamiento rápido es aquel cuando estás interpretando, ¿no? Como los que están en el jazz, ¿no? Que tres están tocando y primero que piensa, pierde, ¿no? Y después hay el pensamiento lento, que es como hacemos nuestros proyectos, que pensamos antes de que se ejecute la obra con tiempo para poder hacer la obra, ¿no? Entonces, yo esto creo que tiene posibilidades enormes cuando tú sabes abrir las variables, pero es peligroso. Es decir, si, por ejemplo, en el caso de este proyecto, nosotros hemos dejado cosas para después, para ejecutar la obra, o dejamos cambiar la obra, puedes acertar o puedes equivocarte. No es que sea siempre positivo, puedes pagar grandes precios por no haber previsto tal. Había un profesor aquí en la escuela que decía siempre, tú ten todo lo que puedes previsto, porque después todo cambiará, pero al menos sobre todo previsto, porque si no lo tienes todo previsto, todo será un desastre, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir más profundamente, hay que pensar que cuando uno proyecta hay cosas que tiene que dejar y otras que tiene que resolver después, y eso no está fácil, es complicado, pero si se hace se puede sacar algo de provecho. Igualmente se quería aplicar a esto, ¿no?
Sí, ya lo sé ya. Pero está, pues ahora tenemos... Bueno, aquí se disoluciona las tipologías en obra abierta. Conocéis todos a Julio Cortázar, ¿no? Se puede leer de distintas maneras, puedes ordenar capítulos de distintas formas según el proviene, o incluso leerlos de cualquier manera, ¿no? ¿Qué diferencia entre flexibilidad y simultaneidad? Que eso es el concepto que humildemente yo aporto a la obra abierta, ¿no? Humberto Eco, cuando pone un ejemplo de arquitectura de obra abierta, dice tabiques correderos, ¿no? Ahí pone la Universidad de Venezuela, ¿no? La Escuela de Arquitectura. La flexibilidad es un conmutador, es como lo de Gropius, A o B, ¿no? Dejar variables abiertas es permitir simultaneidad, es permitir que cuando se produzca a la vez pueden pasar otras cosas. La obra cambia abre sus posibilidades, ¿no? Entonces, este tipo de obras contemporáneas donde, digamos, se abren campos de posibilidades, donde el escenario puede aparecer en un sitio, en otro, o las formas de actuar cambian, ¿no? Dentro del espacio de... Os veis también que lo que importa no es dónde está el escenario, sino que se trabaja también con la oscuridad, ¿no? Entonces, ahora os voy a contar un poco lo que os contó Patricia, ¿no? Que es un poco, para que veáis que este proyecto nació aquí. Este proyecto nació en la escuela, cuando yo estaba en Proyectos 2, que nos plantearon hacer la tipología que nos enseñaron fue el teatro circo, que habría después, ¿no? Esto es de actor, que ya pensaba en este tipo de cosas, ¿no? Tenía el escenario central, los espectadores alrededor que giraban con sus sillas y podían mirar hacia un escenario circular o central, ¿no? Yo no lo conocía cuando yo estaba en Proyectos 2. Esto es lo que nos plantearon en los teatros circos que se utilizaban para hacer circo, con teatro de arena, teatro central y teatro de boga cuando era teatro, ¿no? Entonces yo en Proyectos 2 hice un pequeño proyectito, aquí aparece la tipología redonda, y se me ocurrió hacer esto, hacer una malla triangular, colocando las butacas triangulares, y entonces tú podías mirar centralmente o podías mirar hacia la boca, ¿no? Simplemente las sillas no eran giratorias, tú girabas el culo, ¿no? Eran bancos, tú girabas y te colocabas en una u otra dirección, ¿no? Me pareció sorprendente cómo la sala configuraba simplemente con el hecho de que girase, ¿no? Si todos miraban para el centro, daba una sensación de sala circular, si todos se orientaban hacia la tal, de repente aparecían las butacas, ¿no? Porque dentro de esta trama, si os dais cuenta, hay líneas, ¿no? Que pueden mirar hacia un lado, hacia otro, o hacia este, ¿no? Hay como 3 posibilidades de trama, ¿no? Realmente son 6. Entonces, bueno, eso se quedó ahí como Proyectos 2, y cuando llegué a PIPFC intenté hacer tema libre, ¿no? Lo dejaba de aquello y estuve mal. Y conseguí que me hicieran teatro, un concurso que había en el teatro en Praga, que organizaba Neustadt, la Universidad Internacional de Teatro. Entonces intenté hacerlo como tema libre, ¿no? Y lo propuse, me lo aceptaron. Y entonces intenté ver si esa trama había una forma óptima de hacerlo, ¿no? ¿Cuál era la forma óptima de colocar esos puntitos, esas butacas, para que la visibilidad fuera correcta y poner el máximo número de butacas? La idea era superar aquella cosa que solo valía para muy poquitos, sino conseguir un escenario en cualquier parte, pero a la vez tener un número de butacas suficiente como para que sea económicamente rentable, ¿no? La línea de rentabilidad está en 500 butacas, para que sea rentable económicamente llevar un espectáculo a un lado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es la organización estructural de los girasoles, ¿no? De cómo se colocan las semillas en el girasol, ¿no? Entonces, aquí, esta es la trama que al final quedó en el proyecto de fin de carrera, que si os dais cuenta son como una trama triangular, pero que está ligeramente deformada. Las butacas del centro están más separadas porque hay menos pendiente y entonces tienen que separarse más para tener la visibilidad, mientras que las de fuera pueden estar más juntas, ¿no? Y a partir de la línea de la diagonal, con intuición, fui procurando todo el cálculo de líneas de visibilidad desde todos los posibles ángulos que había y me desesperé, pero habrá una solución mejor. Entonces me fui al departamento de matemáticas y estaba Manuel por allí, muy amablemente me escuchó y empezamos a trabajar qué posibilidades había, ¿no? Entonces él se le ocurrió, trabajaba con la circular, ahí esta idea de
¿qué es mejor, lo cuadrado o lo circular? A mí me gustaba más lo cuadrado por el tema de acoplarle los escenarios. Es decir, que los escenarios son elementos rectos que tienen unas cajas escénicas, entonces era difícil compaginar lo cuadrado, y el mundo romano del ángulo recto me parecía que aparte era como más adecuado, ¿no? Pero empezamos a trabajar con las órbitas, ¿no? A través de órbitas realicé un programa que iba colocando butacas que tenían que cumplir las condiciones de visibilidad, ver por encima del tal, ver el borde del escenario, ver el fondo suficiente del fondo escénico, y que tuviese capacidades de visibilidad hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Bueno, después, al ver que no lo dábamos encontrado optimizaciones, que con el cuadrado era más difícil, me propuso trabajar con algoritmos genéticos. Bueno, puso un ejemplo de extracción de pozos de agua y cosas de estas, como optimizarlo. Entonces busqué un ayudante informático, y bueno, esto era muy divertido porque había depredadores, herbívoros, carnívoros, se comían entre ellos. Cada uno de estos puntos era una opción de butacas. Digamos que los algoritmos genéticos lo que hacen es evolucionar, es una forma de optimizar las soluciones, pero que no consiste en buscar la mejor solución, sino buscar una solución buena, haciendo lo que hacemos normalmente como evolucionamos, dejar correr el tiempo y que vayan sobreviviendo las mejores. De vez en cuando alguna peor también se salva y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, se van comportando, en este caso con herbívoros que se comen entre ellos y que otras sobreviven y que forman cúmulos de distintas, las que se acumulan son las que se parecen más y esas cosas, ¿no? El problema es que no he ganado. Mi intuición de trabajar con la diagonal siempre tenía más butacas y no acababa de formalizar forma. Esto lo que me interesaba era ver si cuando tú optimizas un objeto acaba apareciendo la forma, la geometría, el orden, ¿no? ¿Qué orden sería más bonito que el que tenía yo, que esa manera deformada, ¿no? Entonces empezamos a seguir con el tema y digamos que todo eso se trasladó a la tesis doctoral, que ahora está interrumpida y que se retomará en algún tiempo. Entonces, aquí hemos llegado a esto, ¿no? Y permitía este tipo de relaciones visuales. Las centrales cumplían las condiciones de visibilidad múltiple cualquiera y las externas estaban limitadas, ¿no? Y permitía colocar el escenario en cualquier lado con visibilidad suficiente, ¿no? Bueno, este es el concepto de teatro negro, cuando el teatro era en Praga, allí se creó una universidad del teatro negro, ¿no? Trabajan en salas negras y viene del Japón, que era muy curioso que ellos se vestían de negro, pero era luz y movían las marionetas con las manos, ¿no? Bueno, el proyecto fin de carrera también tenía ese efecto también de impresión. Entonces entrabas en la sala en espacio negro y accedías a la sala. Había muchos más paneles porque el presupuesto era infinito, es lo que pasa en los PCCs, ¿no? Y si os dais cuenta de esa pequeña deformación, ese pequeño redondeado que se aparecen de las filas, ¿no? Para adaptarse, ¿no? Las butacas pueden girar orientándose a la posición del escenario que se va a iluminar, se va girando y se ilumina. Pues llegó el heterodobrove. Ahí había que cumplirlo, pero había que hacer un heteronormal. No valía una butaca sí, una butaca no. Entonces empezamos a pensar cómo poder hacer un heteronormal por filas normales y también tener este que nos interesaba a nosotros. Entonces vimos la posibilidad de que dentro de la trama normal se podía colocar una fila normal o en otra dirección, con lo cual a través del hexágono tú tenías como todas las posibilidades. Había que ser uniformes, ya no había esa diversidad tal, había que coger la dimensión que permitiera visibilidad en todos los ángulos, la máxima, y a partir de ahí desarrollar una trama uniforme, ¿no? Se calculaban las visibilidades, todas que hacían falta, a mano, y se acompañaba todo el tema visual con el tema acústico. Una serie de paneles que trabajaban con... Bueno, yo lo diseñé con 4 cadenas, el ingeniero me quitó una, y eso hizo que se giraran ligeramente cuando se regulan, ¿no? Se calculó acústicamente con geometría y tal. Bueno, es muy tarde, no tenemos tiempo, ¿no? Pero los paso rápido. Y este es un poco el resultado de cómo quedaron los paneles colgados y cómo se puede movilizar
No se puede hacer cuando hay público debajo. Para eso tampoco yo voy. No teníamos presupuesto. Hay esta seguridad de 8, hay una seguridad superior que permite hacerlo con el público debajo, ¿no? Pero nosotros con el presupuesto que teníamos no podíamos. Una vez que están en el... O sea, hay que apoyarlos en el suelo y las cadenas después las mueves y los subes, vamos. No se mueve solo. Pero sí que se podría, con una relación, cambiar la sensación del espacio, ¿no? La nube acústica, que es lo que les llaman los paneles, lo que hace es que cuando está mucho más cercana da una sensación de cercanía. Cuando tú los pones más arriba da una sensación de amplitud en el espacio. Como la sala es negra y tú no sabes el tamaño, es el oído que te da el tamaño. La sensación de que estás en un espacio recogido o un espacio más amplio, ¿no? Bueno, esta es la sensación con la concha acústica, cuando se coloca, se elimina la parte de la cámara oscura y se coloca la concha acústica, ¿no? Y es con público para que, bueno, pierde un poco, pero hacía falta, ¿no? Hay que aceptar que las personas tienen colores y se visten de rojo, de amarillo, de verde. Hay que aceptarlo y hay que ¿por qué no? Los renders con público ya vimos. ¿Sí? Cuando hacíamos un SketchUp y colocábamos los muñecos, ya no nos gustaba. Y tal cual, ¿eh? Es que SketchUp es la hostia, es que es tal cual. Tenemos que dejar de ser así, no puede ser. Bueno. Los revestimientos, las paredes, pues las trabajamos con resonadores, lineales. Un poco de las molduras que están. Claro, las molduras son molduras de las típicas barrocas. Sí, cogimos las típicas de las que pones para resolver la verdad que tenemos que hacer. Sí. Pero bueno, realmente lo que hemos hecho es coger molduras normales y producir resonadores lineales para tener algo de difusión, algo de reflexión, cambiar la tonalidad de los colores para que de cierta manera se notase. En la sala es fantástico, que nos quedó tal cual como queríamos. Esto no es la impresión que da la sala es mucho más interesante y fue una sorpresa. Yo nunca pensé que fuéramos capaces de acertar. Cuando entramos la primera vez que lo pintaron, dije, wow. Aquí unas imágenes del equipamiento escénico. Sí, no tengo más interés. Los cambios de la concha para poder la configuración central. Esta es una configuración de paneles colocados en triangulación vertical que utilizó Aaron Higini, que es un ingeniero acústico muy bueno, en una sala que solo había 6 metros y con esa disposición el valor G, que es el que da la sonoridad de la sala para la música, hizo que una sala pequeña pareciese más grande, de forma que la sala de concierto, cuanto más grande es mejor. Así que da una sensación como si la sala, al sonar, sea más profundo. Pero no hay cálculo acústico. Sí, el día que lo ensayemos, lo veremos y los músicos dirán, pues suena una mierda o suena bien, ¿no? A día de hoy están muy contentos con la acústica de la sala. Esta es la central. Aún no hemos podido hacer la central porque tenemos un problema con la butaca, que no han utilizado el tubo calibrado. Entonces hay un problema de ajuste que están ahora resolviendo y espero que cuando se inaugure la escuela de música con un €1, pues ya podamos poner a funcionar las variabilidades, ¿no? Aquí estáis viendo renders. Esta, por ejemplo, es una pasarela para pasarela de modelos, ¿no? De la forma que tú vas con la silla y vas siguiendo a la modelo mientras va circulando por la pasarela. Es que yo no sé si dijiste eso, que las sillas giran. Sí, las sillas giran, se pueden quitar, esas cosas. Tiene una tapita que cuando quitas se tapa para que no se pueda caer la gente y esas cosas. Esta es la sensación que da cuando hay multiescenarios, desde el tercer escenario, con la gente rodeando, dando esa sensación. Y lo bonito es cuando de repente se actúa en un sitio, todas las butacas giran hacia ese escenario, pues si se actúa detrás, de repente giran y el juego de sorpresas es bastante interesante. Bueno, esto es la construcción, el pliegue, este especie de membrana quebrada que se fue realizando constructivamente, paneles. La elección del color para que se pareciese la madera a las butacas, el diseño que hemos hecho nosotros de la butaca, que nos salió muy económica y pudimos diseñarlo nosotros. No es verdad que hay que coger las butacas de Figueras, que cuestan 300 € la unidad y que son feísimas. Claro, sí, chulas, son más caras. Bueno, ahora ya os pasamos muy rápido, pues cosas que... Evolución. El proyecto se empezó a construir con este porche, que después lo eliminamos, cambios que tuvimos que hacer, cambiamos el despiece. Y la fachada cambió a esto. Se alegraron los constructores porque hicimos la piedra más grande y tenía mucho menos anclajes y ahorraron mucho dinero y a nosotros nos gustaba más y quedaba mejor en la sala, entonces hicimos ese despiece. Juegos con el proyecto, ¿no? Bueno, esto no es que viene, Sí, ¿no? Bueno, esto es un anteproyecto. Como no sabíamos seguro que íbamos a poder hacer las sillas G3, primero las teníamos fuera. Dijimos, si hacemos un escenario normal, las ponemos fuera. Por lo menos que estén en algún lado. Había que ponerse en algún lado. Esta es la relación de la pendiente que veis ahí con el... Aquí aún tenemos la cubierta verde. Y para que veáis otras versiones. Este es un proyecto todo ortogonal, ¿no? sin el perímetro quebrado y la locura de meterlos arriba. No sabíamos cómo evacuar el agua. Era muy curioso porque se nos metía el agua todo en el centro, había que sacar todo el agua del centro. Y no había forma de construir eso. Pero era muy divertido porque tenías todas las vistas arriba con todas las historias.
esa pequeña zona de Se ve, actividad. el siguiente se ve, pero no se ve tanto. Casi pasa por todo. Vamos. Sí. Este era el alzado, el anteproyecto inicial, como era. Era mucho más grande, pero cuando reducieron la parcela, tuvimos que cambiar, hacer modificarnos. Eran 6 metros de parcela y ya no nos entraba la escuela de música en más planta, tuvimos que hacerla en 2, miles de historias que Si pasan en hubiéramos las tenido obras. más tiempo, podríamos hablar del equipamiento escénico con los... Este era el proyecto pensado con geometría ortogonal en vez de con no uniforme, ¿no? Digamos. Zonas diferentes donde colocar el proyecto. Hay, de estos croquis yo creo que hay como armarios enteros de distintas unidades. Bueno, y este es, lo podéis leer porque tenemos esperando aquí a la gente, es como nosotros abrimos nuestra página web y es lo que nosotros entendemos que es cómo se perfecciona una cosa, qué es la palabra perfeccionar. Perfeccionar es terminar, ¿no? Y bueno, os lo dejo ahí y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es verdad que ya están esperando también para la otra, pero si tenéis alguna pregunta rápida o si Si no... no, nosotros vamos a comer aquí, Sí, supongo, entonces sí. estaremos por la cafetería, podemos hablar, como queráis. Si te interesa. Yo creo que hay una parte con la que debería darle esto a la parte que tiene teatro, debería de sacarle partido, ¿no? Entonces creo que sí que os debe de dar y mucho, y a los demás por lo menos para abrir los ojos de las múltiples posibilidades, ¿no? Es lo que os decimos tantas veces, ¿no? No cerrarse, sino abrir. Es que, bueno, en mi caso, como ya también estamos con el tema del teatro y nuestro taller. Bueno, pues Tamara y Real. Y si ya que os podéis a comer por aquí, pues podemos bajar a comer por ahí. Sí. Sin problema. Porque el tema de la flexibilidad, de cómo colocar los muebles y las butacas, era una de las cosas con las que estaba experimentando ahora en el proyecto. Y claro, yo creo que nosotros somos un poquito más pequeños. Y luego, es por un lado. Y luego el tema de la excavación, el tema de los muros. Nosotros estamos al lado del río y los muros van a ser un poquito más, la excavación va a ser un poquito más complicada. Pero era otra de las cosas que tengo ahí. Pues estaremos ahí y podéis preguntarnos lo que queráis. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.